María José Suárez, que es la siguiente a mí, Ujú. también le empezaron a decir que si se había operado, que si no se había operado, que si estaba permitido, que si no estaba permitido, y así estuvieron El que las concursantes se operen. Sí. En principio yo no recuerdo ninguna cláusula de que no te pudieras operar, lo típico que te arreglas la nariz o algo, ¿no? Típico retoque. Aparte, es que justo fue este debate lo tuve hace muy poco con una amiga, también hablando hay mises transexuales. Entonces, hablando precisamente acerca de, porque yo decía, bueno, una miss transexual se puede presentar. Con su concurso de mises transexuales, con sus mises transexuales, no con una mujer que no va a llegar nunca a operarse a ese nivel. Está operado entero. Claro, pero en tanto que a la mujer se le permite que se opere, ¿qué más da, no? Quiero decir, porque el otro día hablaba con Lidia Valentín del tema de las atletas transexuales y ahí sí que estamos hablando de otras circunstancias. Pues es muy parecido, porque, por ejemplo, Miss Colombia y Miss Venezuela de toda la vida se operaban, pero se operaban sobre una base real, ¿sabes? O sea, con sus pechos, pues eso los aumentaban. No se ponían de cero nada. Yeah. O sea, era una base real de mujer. Lo otro no es una mujer, entonces tendría que tener su categoría para que sean todos operados de arriba abajo y que sean Misses Trans, Mister Trans o lo que quieran, pero no lo mismo que no permitirían a una mujer competir en un concurso de hombres, o sí. No lo sé. ¿Como una mujer transexual en concurso de hombres? No, porque yo esto con Entiendo que sí, que si a las mujeres le permite, si a las mujeres le permiten que haya transexuales concursando en los concursos de Misses, imagino que a los Mister también. Les permite la organización del certamen, que es una empresa privada. Claro, por eso. Es una empresa privada. Entonces, bueno, yo a nivel categorías, lo mismo que en el deporte, pues que fenomenal, cada uno su categoría, pero es que no competimos en... Es que ya te digo que no es lo mismo retocarte una nariz que operarte de arriba abajo. Claro, yo lo que comentaba, esto ya te digo, un debate tomando una cerveza, es que no hay un límite de operaciones, o sea, no hay no sé cómo llamarlo, no hay un inspector, un perito que estudia cuántas operaciones te has hecho y te dice, leo aquí nariz, ojos, mentón. No puedes porque llegas a 3 operaciones o a 4. Quiero decir que puede que haya una miss que esté operada de arriba abajo, siendo mujer también. Entiendo yo, no lo sé. Créeme que no. O sea, si tú no tienes una base... Aparte de que es difícil saber, en algunas mujeres o algunos hombres que están muy bien operados, es difícil identificar que esa persona está operada si no tuvieses acceso al antes. Por ejemplo, Sergio Ramos, no sé, se me ocurren ejemplos, o el Zapataki, ¿no? Que si uno ve las fotos de los antes, se supone que hay unas operaciones estéticas, pero yo los veo a ellos a día de hoy, yo no identificaría en ningún momento que están operados. No, claro, porque eso ha avanzado muchísimo también. Claro, por eso. Pero sí, vale, no hay límites, pero claro, habrá que poner los límites en algún lado, porque las cosas sin límites, mal. O sea, ciertos límites creo que deberíamos conservar. Y me parece que las categorías deberían estar establecidas. Ningún problema, que se sientan lo que quieran, pero no son mujeres. O sea, yo de ahí no me voy a mover. Parecerás una mujer y te sentirás una mujer, pero no eres una mujer. Es que no lo eres. Biológicamente no lo eres. Y eso ya creo que el Tribunal Supremo en Inglaterra lo ha dejado bien claro. Ha tenido que venir la justicia a decidir y explicar lo que era la biología. Entonces,